Chad Wolf renuncia como secretario interino de Seguridad Nacional, a 9 días de que la administración Trump termine. La dimisión se produce 5 días después del asalto al Capitolio por parte de extremistas pro-Trump, aunque el secretario no se refirió a los eventos de manera directa en su carta de renuncia. Es el tercer miembro del gabinete que deja su cargo tras la violencia incitada por el presidente la semana anterior en Washington. El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, presentó este lunes su renuncia, según lo dio a conocer en una carta enviada al departamento. Su dimisión se produce 5 días después del asalto al Capitolio por parte de los seguidores del presidente, quien alentó a sus partidarios a que se manifestaran contra los legisladores que estaban sesionando para ratificar la victoria del presidente electo, Joe Biden. Dejo el cargo de secretario interino. Me entristece dar este paso, ya que era mi intención servir al departamento hasta el final de esta administración. Desafortunadamente, esta acción está justificada por eventos recientes, incluidos los fallos judiciales en curso y sin mérito con respecto a la validez de mi autoridad como secretario interino, dijo Wolf en la carta de renuncia. Su dimisión se suma a las de otros en el gabinete de Trump y en la Casa Blanca, entre ellos la de la secretaria de Educación Betsy DeVos, la secretaria de Transporte Elaine Chao, también esposa de Mitch McConnell, presidente republicano del Senado, la secretaria de prensa de la primera dama Melania Trump, entre otros. Su dimisión se suma a las de otros en el gabinete de Trump y en la Casa Blanca. Wolf anunció que Pete Gaynor, quien dirigía la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, se convertirá en el próximo secretario de Seguridad Nacional en funciones. La semana pasada, Wolf pidió a Trump y a todos los funcionarios electos que condenaran firmemente la violencia que tuvo lugar en el Congreso. 5 personas murieron, incluyendo un oficial de la policía del Capitolio. Wolf dijo que ha condenado la violencia en ambos lados del espectro político, específicamente la que está dirigida contra la policía. Tuiteó que ahora vemos a algunos partidarios del presidente usando la violencia como medio para lograr fines políticos, lo cual calificó de inaceptable. Sin embargo, Wolf no se refirió directamente al asalto del Capitolio en su carta de renuncia, citando en cambio como motivo para dejar el cargo los recientes fallos en las Cortes que entre otras cosas bloquearon una regla que pretendía dificultar el proceso de asilo para los inmigrantes. Estos eventos y preocupaciones sirven cada vez más para desviar la atención y los recursos del departamento en este momento, crítico de la transición de poder, escribió Wolf sin referirse a los disturbios que incitó el presidente en la capital el 6 de enero. Su dimisión también se produce a 9 días de la inauguración de Joe Biden como el nuevo presidente del país, un evento que enfrenta amenazas de violencia por parte de partidarios extremistas de Trump y en el que la agencia que ahora estará a cargo de Gaynor ayudará a coordinar la seguridad. La agencia que lidera la seguridad del evento, el Servicio Secreto, depende del Departamento de Seguridad Nacional. Durante la administración Trump, el departamento ha sido encabezado por 6 funcionarios distintos: John F. Kelly, Elaine Duke, Kirstjen Nielsen, Kevin McAleenan, Chad Wolf y Peter Gaynor. Pero los nombramientos que no han contado con el respaldo del Senado no siempre se han llevado a cabo de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes. En septiembre, un juez federal dictaminó que el predecesor de Wolf, McAleenan, había violado el orden de sucesión y no tenía la autoridad para establecer a Wolf como secretario interino. Luego, en noviembre, un juez federal en Nueva York invalidó su suspensión de las protecciones para los Dreamers, bajo el argumento de que su nombramiento no había sido legal y por tanto carecía de autoridad. Además, Wolf ha sido criticado por el manejo que su departamento dio a un contrato de $6 millones otorgado a una compañía de su esposa para servicios de inteligencia. La ruptura entre Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence. El asalto al Capitolio de Estados Unidos consagró la ruptura entre Donald Trump y su fiel vicepresidente Mike Pence, quien planea asistir a la investidura del mandatario electo Joe Biden y pretende facilitar la transición entre ambas administraciones. Trump anunció que no acudirá a la ceremonia de asunción de quien lo derrotó en las elecciones,
pero Pence ya hizo saber que estará presente. Si bien la asistencia del vicepresidente saliente no es una sorpresa, y Biden dijo que será bienvenido. Es una muestra de la grieta que separa a Trump de su brazo derecho desde la certificación el miércoles de la victoria electoral del demócrata. Trump y Pence no se hablan, según la prensa, desde esa jornada en que una turba de simpatizantes del mandatario irrumpió en el Congreso en una acción que dejó 5 muertos y conmocionó a Estados Unidos y al mundo. Cuelguen a Mike Pence. Uno de los más fieles a Donald Trump es ahora el enemigo público número 1 en el universo del presidente, resumió el domingo el diputado republicano Adam Kinzinger en la cadena ABC. Pese a las presiones de Trump, Pence anunció el miércoles que no se opondría a la validación en el Congreso de los resultados de la elección presidencial, desatando la furia del presidente y sus seguidores. Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que habría tenido que hacer para proteger a nuestro país y nuestra Constitución, tuiteó Trump mientras sus seguidores invadían el Capitolio. Videos publicados en las redes sociales muestran a varios de ellos cantando "Cuelguen a Mike Pence" a las puertas del Capitolio. Otros militantes recorrieron los pasillos del templo de la democracia estadounidense, gritando que el vicepresidente era un cobarde, según el diario The New York Times. Durante ese caos, el vicepresidente se encontraba atrincherado en un búnker del Capitolio junto a su familia. Trump no le llamó para interesarse por su seguridad, según NBC. Fiel apoyo. Impasible y discreto, Mike Pence está considerado como uno de los más fieles apoyos de Donald Trump. Todavía no ha respondido a los pedidos de numerosos parlamentarios que le han instado a activar la enmienda 25 de la Constitución, que permite apartar a un presidente juzgado no apto para ejercer sus funciones. Antes de arremeter en su contra, los seguidores del presidente republicano solían alabar su fidelidad, mientras que sus críticos denunciaban sus adulaciones al mandatario. Es sólido como una roca. Fue un vicepresidente fantástico, aseguró sobre él Donald Trump el verano pasado. Pence, de 61 años, fue durante 4 años una presencia tranquila en medio de la tormenta de Trump. Designado al frente de la unidad de crisis sobre el coronavirus en marzo, durante todo el año abordó el tema con declaraciones medidas, lejos de las salidas de tono, suposiciones y provocaciones del presidente, aunque siempre con cuidado de no contradecirle. Mike Pence y Donald Trump no eran particularmente cercanos antes de que éste la designara como compañero de lista en 2016. Trump habría pensado incluso en cambiar de pareja electoral, pero prefirió apostar finalmente por los estrechos vínculos de Pence con los electores blancos cristianos, en su mayoría de avanzada edad, que acabaron desempeñando un papel clave en la victoria del dúo en 2016. Jair Bolsonaro declara y dice: "Tengo mis fuentes, hubo fraude en elecciones de Estados Unidos". El brasileño es uno de los pocos mandatarios que aún no reconoció la victoria de Joe Biden. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos, dijo este domingo que hubo fraude en las elecciones y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto. El líder ultraderechista brasileño, que no esconde su admiración por el presidente estadounidense Donald Trump, repitió las acusaciones del republicano sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos para favorecer al demócrata Joe Biden. La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis fuentes, y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes en las elecciones de Estados Unidos, afirmó el jefe de Estado brasileño en declaraciones que concedió a periodistas tras votar en Río de Janeiro en las elecciones municipales de este domingo en Brasil. Lo hubo, fraudes. Eso nadie lo discute, pero no sé si fue lo suficiente como para definir la victoria de uno u otro, afirmó Bolsonaro, que así como Trump no presentó pruebas de los supuestos fraudes.
Interrogado sobre si su gobierno finalmente va a reconocer la victoria de Biden y felicitarlo por su elección, el mandatario brasileño alegó que aún va a esperar una definición de la justicia estadounidense. Estoy esperando un poco más, que el resultado sea definido por los condados, por los estados, por la justicia electoral de ellos y quién sabe por la Suprema Corte, aseguró. Tras el mensaje que el presidente de China, Xi Jinping, le envió el jueves a Biden para felicitarlo por su victoria electoral, la mayoría de los jefes de estados del mundo ha reconocido la victoria del demócrata, con excepción de Bolsonaro, Vladimir Putin, Kim Jong-un y Andrés Manuel López Obrador. Las múltiples denuncias de fraude presentadas por Trump ante los tribunales de los diferentes estados han sido rechazadas por la falta de pruebas y varios ya han dado como concluido el proceso de escrutinio con los resultados favorables para Biden. Pese a ello, el presidente estadounidense sigue sin reconocer la derrota frente al candidato demócrata. Tan solo comenzó a ceder el jueves cuando, interrogado sobre si dejará la Casa Blanca si Biden es votado en el colegio electoral, respondió: "Ciertamente lo haré, y ustedes lo saben".